Bueno, muchachos, les presento excusas que ahorita me pasé de pronto con el tiempo. Me pareció que era, eh, tuve un problema aquí técnico, entonces les pido excusas por la anterior. Ok, entonces vamos a continuar. Sí. Listo, y ocultar. Listo. Bueno, entonces, en la anterior se me olvidó decirles una cosita, ¿sí? Se me olvidó hablarles. ¿Qué pasó? Ópale, ópale, mire todo esto. Madre. Las propinas, ¿sí? Con las propinas hay que tener en cuenta una situación, y es que las propinas son de los trabajadores y hay que entregárselas a los trabajadores. No se queden con eso, porque es que hay gente que se queda meses con eso ahí guardado, trabaja con esa plata y se las paga, digamos, mensual, ¿sí? Y resulta que eso lo puede constituir salario. Tampoco se pueden usar las propinas para cobrarle lo que el cliente no pagó, se voló sin pagar, los platos que se rompieron, el horno que sacó la mano. Eso no se puede usar para eso, porque si llegan a descubrirlo, se pueden llegar a meter en problemas y la superintendencia les puede poner unas multas grandísimas, ¿sí? Ok, entonces, ya viendo el enredo, que hay una cantidad de cosas que nos permiten como no saber qué es salario y qué no es salario, pues vamos a hacer una comparación, ¿sí? Entonces, el salario nos dice que es salario el artículo 127 y nos dice que no es salario el artículo 128. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a la norma general. ¿Qué es salario? ¿Sí? Todo lo que recibe un trabajador como contraprestación directa de su servicio. Usted presta un servicio y recibió esto, se supone que es una contraprestación directa de su servicio. Entonces, eso es importante determinar. Y entonces, ¿qué no es salario? Ah, ya, lo que el empleador ocasionalmente, es decir, por allá cada vez, no que lo pague cada mes, o que lo pague todos los marzos, o que lo pague todos los octubres, ¿sí? Todo lo que ocasionalmente y porque el empleador quiere, le paga, ¿sí? Entonces ahí es donde en donde empezamos. Nos dice el artículo 27, las primas. Las primas constituyen salario, ¿sí? Pero me dice la norma que cuando el empleador y trabajador pactan desde el contrato que las primas extralegales de vacaciones, de servicios y de Navidad no constituyen salario, entonces no constituyen salario. Ojo, si guardan silencio, si no se pacta, estas primas de vacaciones, esta prima de servicios y esta prima de Navidad va a constituir salario, ¿sí? Entonces, ojo con la liberalidad muchas veces como empleadores. Si van a tener esa liberalidad, háganle un otro sí al contrato, pacten de que a partir de este año se les va a dar prima de Navidad, pero que esa prima de Navidad no va a constituir salario. Y entonces apenas lo firmen, ahí sí la pagan, antes no. Los sobresueldos, ¿sí? Salvo que esta plata, todo esto que se pague, sea para desempeñar cabalmente sus funciones. Entonces se tiene que demostrar que este sobresueldo que se está pagando, que este auxilio de moto, que este auxilio de rodamiento, que este auxilio de combustible, es para que esta persona desempeñe sus funciones. Si le pagan un auxilio de moto y un auxilio de combustible a una persona que no trabaja en una moto o que no trabaja en un vehículo, pues entonces, ¿qué supone uno, como dice su papá Uribe? ¿Sí? Que es salario, ¿sí? Y entonces aquí va a haber un problema grave en el momento en que haya una demanda de este trabajador, porque va a lograr demostrar que este sobresueldo que se le pagó era salario, ¿sí? Las bonificaciones habituales, ¿sí? Ojo, ojo con esta palabra, ¿sí? Y los acuerdos convencionales o contractuales. Entonces, si son habituales, es decir, si no son ocasionales, van a ser salario, ¿sí? Aunque se haya acordado contractualmente de que eso no era salario. Si usted puede acordar en el contrato de trabajo o en una convención colectiva de trabajo o en un acuerdo colectivo de trabajo de que una situación, de que un pago que se hace no es salario. Pero si es habitual, el juez va a tener que aplicar una cosa que se llama la favorabilidad y va a decir, hermanito, qué pena con usted, pero como esta norma beneficia al trabajador, yo aplico esto. Y como usted lo pagaba habitual, así lo haya colocado en el contrato de trabajo de que no constituía salario,
me da vergüenza, pero constituye salario porque lo recibe el trabajador como contraprestación directa de su servicio. Entonces, pilas, estos acuerdos puede que sean válidos, sí y solo si no son habituales o simple y llanamente son ocasionales. Los trabajos extras, ¿sí? El trabajo extra, todo lo que trabaja el trabajador, los dominicales, todo lo que además recibe. Pero las prestaciones sociales no, por expreso mandato de la ley. Los porcentajes de ventas y comisiones, eso siempre va a constituir salario. Algunas personas lo disfrazan como participación de utilidades, ¿sí? Pero si logra demostrar el trabajador que esa participación de utilidades se la daban de acuerdo a las ventas que él realizaba en el mes, ¿sí? Pues va a decir, no, señor, esto es una participación de ventas o son unas comisiones. Entonces, esta es la situación que tiene que tenerse en cuenta a la hora de fijar eso, ¿sí? En los casos de las primas, si son de vacaciones, servicios y Navidad, si es una prima de éxito, si es una prima por llegar temprano, si es una prima por cualquier otra cosa que lo llamen, si es habitual y si es una prestación directa del servicio, se va a convertir en salario. ¿Sí? Pasaba mucho en estos atentos y esas cosas que son de call center, que a la gente le daban una prima si no tenía faltas al trabajo o si no había pedido permisos durante el mes. Entonces se ganaba como 100.000 pesos más. ¿Sí? Creo que eso lo quitaron porque vieron que les estaba generando problemas. En ese caso, esa prima pues era una contraprestación directa del servicio, se obedecía que la persona tenía un comportamiento dentro del servicio, entonces se constituía como un salario. Y creo que por eso las desmontaron. No sé, los que trabajan en eso me desmentirán y me dirán, no, profesor, se sigue pagando. Pero creo que eso lo desmontaron precisamente porque se les estaba convirtiendo en salario. Ok. Salario en especie. ¿Sí? ¿Por qué coloco yo esto? Porque una de las cosas que más usan para disfrazar el salario son los bonos de Sodexo. Entonces hay gente que se gana, digamos, le pagan con un salario mínimo el salario, ¿sí? Y el sobresueldo, es decir, otro salario mínimo puede ser con bonos de Sodexo Paz. Y entonces así lo que hacen es que todo lo que tiene que ver con parafiscales, todo lo que tiene que ver con seguridad social, pues hombre, en cierta forma es un hurto a ese trabajador por una razón elemental. Cuando esta persona se pensione o reúna la edad para pensionarse, no va a tener lo suficientemente ahí sabiendo que ganaba más, ¿sí? Yo que les recomiendo a los trabajadores que les pagan con eso, hombre, no se van a poner a renunciar, pues no van a decir, no, es que el profe me dijo que me están tumbando y yo me voy de la empresa. No, no vayan a hacer eso. Yo que les recomiendo, vayan guardando fotocopia de eso, gásteselo. Es decir, usted lo lleva a su casa, le saca una fotocopia, lo guarda por ahí en una carpeta, ¿sí? La marca, salario que no me reconocieron, sí, las va guardando ahí. Ya cuando termine la relación laboral y ustedes le tengan de pronto que demandar a ese empleador, mire, es que además de lo que él me pagaba, me pagaba esto mensualmente. Aquí está, enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos los bonos que le dieron. Entonces, eso les va a servir para demostrar que ustedes ganaban un poquitico más. Entonces, me dice que salario en especie es toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. Recuerden a Diego cuando lo contratamos para que trabajara por allá en Casabe, ¿sí? Que lo teníamos en un apartamentico, ¿sí? Y entonces ahí en esa situación se le daba la alimentación, se le daba la habitación y se le daba de pronto el vestuario, porque pues, digamos que él es un ingeniero de petróleos. Diego, ya no eres periodista, eres ingeniero de petróleo. Y como ingeniero de petróleos, pues ya me toca, para mandarte a trabajar allá a Casabe, darte unas botas, un casco, una ropa apropiada, un vestuario apropiado para que usted se pueda desempeñar allá, ¿sí? También me toca tenerle un sitio donde vivir que sea acorde con un ingeniero y me toca darle una alimentación buena que sea acorde como un ingeniero. Entonces, lo que se debe hacer es en el contrato de trabajo o decir que esto no es salario o pactar cuánto vale esto en el salario, ¿sí?
Igual, todo lo que usted excluya de acuerdo a las facultades que el artículo 128 le da, porque recuerden que uno puede excluir cosas en el contrato de trabajo o en la convención colectiva del trabajo de, de, de cosas que no son salarios, ¿sí? De acuerdo al artículo 128. Entonces, la norma me dice, ¿cuánto puedo pagar yo en especie? Hermano, no puede pagar más del 50%, ¿sí? Es decir, si una persona se gana, digamos, 10 millones de pesos, se le pueden pagar 5 millones en especie y 5 millones en salario. Pero los parafiscales, la seguridad social, todo se tiene que tener bajo la base de 10 millones de pesos, no bajo la base de 5 millones de pesos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Para las personas que devengan un salario mínimo, lo máximo que se le puede pagar en especie es el 30%. Pasa mucho que contrata a una empleada del servicio y la ponen supuestamente a vivir como una reina en un cuartucho así de 1 metro por 1,50 con un televisorcito, ¿sí? Pequeñito, y entonces, no, mire, es que la tengo aquí viviendo, entonces esa alimentación y ese vestuario, entonces usted no se va a ganar sino 300.000 pesos, porque lo otro es todo lo que yo le pago. Y es que esa comida que usted se come aquí, ¿qué? Es que usted vive mejor que cualquiera, es que usted vive como una reina, ¿sí? Eso está prohibido. Ustedes tienen que hacer la cuenta cuánto es el salario mínimo y decir y establecer, justificar cuánto vale, cuánto equivale esa parte de salario en especie que usted le está pagando y no puede ser más del 30%. Ok, dejamos aquí. Listo.